Amaya de Diago, muchísimas gracias por dedicarme este ratito para tener esta charla, esta conversación en la que vamos a filosofar un poco de la vida. Así que muchas gracias por tu tiempo Gracias a y ti. bienvenida. A ver, Gracias, Amaya, Eduardo. para la gente que no la conozcamos, es psicóloga sanitaria y ella trabaja la neuropsicología desde un enfoque integrador, ¿vale? Ahora charlaremos de ello y veremos cómo impacta eso en su vida y en la visión que tiene del mundo. Y directamente le lanzamos la primera y única pregunta pactada de la charla, que es, Amaya, ¿cómo es para ti la vida? Vale, Eduardo, para mí el enfoque de qué es la vida ha ido cambiando a lo largo de mi existencia, digamos. Tengo la suerte de haber podido compartir como muchas visiones personales, ¿no? Y al final creo que eso pues te enriquece como persona, y creo que mi entendimiento de qué es la vida ha sido como la mezcla de muchas conversaciones y muchas experiencias que he ido teniendo, ¿no? Entonces, para mí el enfoque de qué es la vida sería el poder estar aquí de manera consciente, es decir, siendo realmente fiel y coherente a mis valores como persona. Por lo tanto, alejarme de todos estos ideales y todos estos impuestos que nos vienen acompañando, y por consiguiente, pues no hipotecarnos a futuro. Y de ahí ya podemos tirar y tirar y tirar. Vale, mira, has dicho varias cosas interesantes. Una es la de estar presente, que la tocaremos, por supuesto, pero la primera que has comentado es que entiendes que tu visión de la vida es una mezcla de Ujú. muchas conversaciones previas que has tenido con otras personas. Me gustaría que nos comentaras un poquito cómo ha ido evolucionando, es decir, antes de preocuparte siquiera de todo esto, qué concepto tenías de la existencia o cómo la vivías y en qué ha Ujú. ido evolucionando o cómo ha ido desarrollándose hasta la que tienes a día de hoy y qué tips ha habido o qué clics te dio la cabeza en determinados momentos para decir, wow, pues fíjate, yo estaba ahora muy enfocada en esto, pero me di cuenta que esto otro es mucho más importante. Cuéntanos un poquito esa trayectoria. Vale, mira, Eduardo, yo creo que pues como a cualquier persona, ¿no? A medida que vas madurando y vas pues evolucionando, te vas dando cuenta que quizá tenías como hitos preestablecidos que no se van cumpliendo o que no encajan del todo con lo que tú esperabas, ¿no? Y ahí te empiezas a plantear realmente si esto es lo que yo quiero, o es en lo que yo me he ido metiendo un poco de manera automática, ¿no? Uh -huh. Empiezas a tener conversaciones con personas y te das cuenta que hay muchas veces que las personas están perdidas, ¿no? Que no saben por dónde tiran, están desmotivadas con su vida, no encuentran algo que les guíe, y te das cuenta que cuando indagas un poquito en, bueno, pues explícame, ¿tú quién eres? No saben quién son. No saben quién son y tampoco saben qué valores como persona les definen. Entonces, si yo no sé qué valores como persona me definen hacia dónde voy, qué cosas voy a hacer de manera coherente a mí mismo. No lo sé, porque tampoco sé quién soy y qué valores tengo, ¿no? Entonces, creo que la reflexión propia de, vale, ¿quién soy yo? ¿Qué valores como persona tengo? Creo que eso nos ayuda pues, a vivir de manera consciente y a ser coherente. Te pongo un ejemplo, este ejemplo se lo pongo a muchísimos de mis pacientes Uh adultos. -huh. Imagínate, Eduardo, que tú eres una persona súper solidaria, o te consideras una persona súper solidaria, pero pasa el tiempo, pasan los días, las semanas, y tú no dedicas ni un solo minuto de tu tiempo libre en ayudar a nadie, ni tampoco una inversión económica para ayudar a alguien. Entonces, ese valor que tú consideras tuyo, personal, ¿realmente es un valor tuyo? ¿Es un valor heredado socialmente, familiarmente, culturalmente? ¿O realmente no lo estás llevando a cabo por qué? ¿No? Creo que es súper necesario saber quiénes somos y qué valores tenemos como personas. Vale, veo que asocias mucho el quiénes somos a los valores que Ujú, uno tiene. O sea, ujú. entiendes que la definición de una persona o la descripción de una persona va muy ligada a sus valores. Sí, a ¿Por sus qué? valores y a la coherencia de esta persona con sus valores. Eso es fundamental, estoy absolutamente de acuerdo contigo. La coherencia es imprescindible en todo y muchas veces, como bien dices, actuamos de manera automática sin pararnos a Ujú. pensar si realmente estamos siguiendo el camino que queremos o ni siquiera
si tenemos un camino planteado que seguir. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Justo. Pero ¿por qué relacionas tanto la definición de persona con tal con sus valores? O sea, ¿por De qué crees que persona. está tan relacionado el saber quién uno es con saber qué valores tiene? Bueno, pues porque yo creo que los valores, digamos que serían como las balizas que te van marcando el camino, ¿no? ¿Sí? Si tú no tienes claro qué balizas o qué camino seguir, entonces estás completamente perdido, no sabes por dónde tirar. Obviamente hay muchas otras balizas, ¿no? Pero considero que los valores personales son como balizas principales que te van a ir marcando un camino hacia una dirección o hacia otra. Si yo los valores los visualizo un poco más que como una definición personal o de camino, de metodología. O sea, es Ujú. decir, los valores a mí me pueden ayudar, los valores personales, que ojo, bueno, ahora te lo pregunto, me pueden ayudar a definir un poco el proceso, el cómo yo voy a vivir esa vida o cómo voy a seguir ese camino que me puedo marcar de otra forma. Es cierto que el objetivo también tiene que ver mucho con los valores personales. Sí puede Ujú. ser, tiene sentido. ¿Los valores crees que es algo mutable? ¿Es fijo? Sí. ¿Evolucionan? No, no, yo creo que evoluciona. Las personas no somos un físico estanco, vamos evolucionando, vamos cambiando con el tiempo, al igual que nuestros gustos, ¿no? Y creo que los valores también, pues bueno, pueden ir creciendo, pueden ir madurando. Puede que cuando estemos en una etapa adolescente tengamos unos valores como muy adquiridos por nuestro entorno social, y cuando vamos madurando nos vamos dando cuenta que esos valores que yo tenía en mi adolescencia pues no tienen nada que ver con quién soy yo ahora, ¿no? Y probablemente de aquí a 30 años quizá haya valores que hayan madurado y que ya no nos acompañan. Entonces, no creo que sea algo fijo, sino creo que es algo que van acompañándonos y que se van modulando con nosotros a lo largo de la vida. Vale, para enfocar un poco mejor a la gente, y yo el primero también, ¿qué defines como valores? Ponme ejemplos claros de valores en concreto que puede tener una persona o que tiene una persona. Vale, el valor, por ejemplo, el altruismo. ¿Ok? Eso sería para mí un valor, bueno, para mí un valor fundamental. El valor de la equicidad, ¿Vale? el valor de la solidaridad, Muy bien. todo conjunto de, ¿cómo decirlo? Como la definición que te encaminaría hacia conseguir un objetivo, más que para la sociedad, para ti mismo. Es decir, yo siendo altruista, ¿qué consigo? ¿Qué conseguirías tú siendo altruista? Yo particularmente, cada vez que hago algo realmente de manera desinteresada por alguien, me siento muy bien. Lo que pasa es que, fíjate, aquí he tenido una evolución en mi vida, en ese concepto en concreto, porque yo antes estaba convencido de ser una persona súper altruista y generosa, Ujú. eh, porque era alguien altruista y generoso, Vale, y porque me gustaba ayudar a los demás. Luego me di cuenta vale, que no era cierto, era algo absolutamente egoico que yo hacía para sentirme bien yo y para sentirme necesario en esas justo, otras personas. vale. Entonces, en el momento que aprendí a definir esto y a separarlo y a mirarme dentro y decir, no, hostia, esto lo estoy haciendo porque no porque me gusta ayudar a otros y verles crecer, sino porque me gusta, primero, ser partícipe y segundo, ser necesario. Y ese agradecimiento me llenaba un montón. Hoy en día las cosas que Vale, hago para otros o por otros, ahora sí, y estoy muy pendiente de ello además, tienen que ser absolutamente desinteresadas sin esperar nada a cambio. Y si yo el día de mañana le tengo que pedir lo que sea y no puede o no quiere, no me molesta porque es su vida y es su rollo, no tiene claro, nada que ver con lo que yo he hecho previamente con él. Entonces, eso es lo que me claro. aporta a mí hoy, lo que me aportaba antes. Claro, Evolución. ahí fíjate, efectivamente, hay una evolución de lo que tú entiendes como ese valor personal. ¿Te acuerdas en la definición del principio que yo te decía antes? Intentando alejarnos de los ideales, pues al final el ideal o ese propio ego, ¿no? De esa satisfacción tan egoísta, entre Ujú. comillas, creo que eso nos aleja un poco de la perspectiva más realista, más objetiva. Coincido absolutamente. Eh, vale, entonces tú los valores, bueno, para empezar, ¿diferencias o para ti hay alguna diferencia entre la ética y la moral? ¿En tu concepto personal crees que son diferentes o son más o menos lo mismo? Diría que van bastante de la mano, no vería una diferencia muy marcada entre una cosa y otra. Vale, te lo digo porque en mi opinión
la moral, igual que los valores son mutables y la ética es estable. Es decir, moral para mí, o sea, esto es algo estructurado en mi cabeza, que no sé si tiene sentido o no, pero yo entiendo la ética como algo estable, es algo que siempre, ya sea aquí, sea en Marrakech, y sea hoy, o sea hace 1000 años, lo éticamente incorrecto sigue siendo éticamente incorrecto. Torturar a una persona, pon un pitido aquí, editor, es éticamente incorrecto hoy, ayer y en cualquier parte. Pero la Bueno, moralidad en cualquier evoluciona. parte, Eduardo, depende de la sociedad, ¿no? La tortura como tal o actos son éticamente, La o sea, ablación, por ejemplo, en hacer daño de mujeres, gratis a otra persona. Sí, claro, correcto, correcto. Y ahí yo claro, entraría más en la parte de la moral. Yo me refiero, o sea, igual no es un vale. buen ejemplo, pero ético es algo que es inmutable y moral mutable. Ya digo que es una estructura mental, Ujú, una cábala mental mía, ¿vale? Pero ujú. vale, entonces estaríamos relacionándolo los valores con... Yo es que es importante para mí este concepto y que lo debatamos, porque yo a esto le he dado muchas vueltas también, sobre todo a la pregunta clave que has hecho, que es ¿quién soy? Joder, la gente no se para a pensar eso en la No, mayoría de los casos. ¿Quién coño no. eres? Y cuando se paran y se intentan definir, se definen con su profesión, con sus estudios, con Sí. su carrera, con su vida, pero no con su Efectivamente, esencia interior, que no tiene nada que ver con esos accesorios externos. efectivamente. Y para mí, por eso, la esencia, el quién soy, sí que es absolutamente inmutable. Yo soy lo que soy quien soy, aquí, hoy, mañana y dentro de X tiempo, aunque mis valores, mis motivaciones, mi carrera, mis estudios o mi entorno Ujú. cambie. Pero yo suelo poner el típico ejemplo, ¿no? Del billete, cuando tú lo arrugas, sigue siendo lo mismo, sigue valiendo lo mismo, no tiene nada que ver, Justo. estés arriba o abajo, y esto es algo Ujú. a pensar mucho. Sí. Me gusta, De muy hecho, buen ejemplo. fíjate, Eduardo, yo sí que observo que en pacientes más jóvenes, ¿no? De 26, 27, 28 años, preguntas como muy, como muy importantes, yo creo, de, pues, ¿qué es para ti la vida? ¿Qué sentido le das tú a la muerte? ¿Qué entiendes de qué es la muerte? ¿Qué nos espera después? Creo que es fundamental hacerte este tipo de preguntas porque en función de lo que tú consideres que venga después, ¿no? Tendrás que vivir en coherencia para que después no, ay Dios mío, no nos llevemos las manos a la cabeza, ¿no? Y nadie se hace este tipo de cuestionamientos, ¿no? Nadie se pone a reflexionar sobre pues, la esencia. Y hay muchos pacientes adultos que en el momento en el que se han conocido realmente o se empiezan a conocer es como les provoca tanto miedo que intentan alejarse y como volver atrás de, Dios mío, ¿qué he estado haciendo? ¿Por qué? Porque no ha habido esa reflexión y ese todo este tiempo que entonces, ¿qué he estado haciendo? Pues vivir en piloto automático. Entonces, a la pregunta de qué es vivir, para mí esto no sería vivir. Vivir en piloto automático para mí sería lo contrario, vivir. Sí, 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 quemar el tiempo y esperar a que pasen los Justo, días, justo, esperando algo que ni siquiera sabes qué leches estás esperando. efectivamente. Es súper interesante. Mira, el tema de la coherencia también en la vida y en base a tus creencias, para ello primero tienes que planteártelas como es normal. Pero fíjate, yo he tenido alguna vez alguna conversación con... Yo tengo mis creencias particulares, que luego si quieres hablaremos de ellas, a nivel trascendental me refiero, pero con alguna persona que se define atea, ¿no? Y Ujú, absolutamente. Y que cree que somos simplemente y yo lo respeto perfectamente, pero cree que somos simplemente un cúmulo de casualidades aleatorias que nos han llevado al estado de evolución que tenemos y ya, y no hay nada más. Y claro, yo le decía, ¿no? Teniendo una conversación con esta persona, decía, Juan, ni eso ni lo contrario es demostrable, ¿vale? Por eso son creencias y no son certezas, ¿vale? ujú, Para mí es absurdo creer en algo que no te ayuda, que no te beneficia en nada o que no te hace sentir bien. Y decía, ujú. yo, por ejemplo, creer eso, a mí me angustiaría mucho el pensar que solo es esto y el día que se acabó, no hay más, no hay otra opción. A mí me angustia, ¿no? Y la otra persona me decía, no, al revés, a mí me ayuda a vivir la vida y cada día como si fuera el último. Y yo le decía, pero tú has visto tu vida, no vives así. Cada día te levantas, vas al trabajo, vuelves, haces exactamente la misma rutina constantemente sin hacer nada y quizá una vez al año te haces una escapada a 200 kilómetros de tu casa. No vives de esa Ya, manera, no eres coherente con lo que estás diciendo y estás pensando. justo. Entonces, para mí eso no tiene fundamento y no tiene sentido. Pero ¿sabes lo que pasa también, Amaya, en mi opinión? Que la mayoría de la gente, para llegar a pensar eso, necesita, como bien has dicho, un proceso previo. O sea, darle Mm, un fogonazo de luz de ese estilo a una persona la puede
deslumbrar, Flashear. la puede flasear y se puede meter en un pozo de depresión absoluto, decir, ¿qué he hecho con mi vida? ¿Qué está pasando aquí? Lo he tirado todo por la ventana, o sea, hay que ir súper Justo. despacio y seguro que en eso eres una profesional, no cabe ninguna duda. Justo, de hecho, Eduardo, fíjate, yo siempre digo que para mí mis pacientes adultos que entran en un proceso de crecimiento personal, para mí son personas súper valientes, porque el hecho de darte cuenta realmente todo lo que yo he hecho, la coherencia o la no coherencia hacia donde yo he ido avanzando, me parece un proceso muy complicado de asimilar y de aceptar y de perdonar, que es Porque no muy sirve de complicado. nada fustigarte con lo que ya ha No, pasado. Lo no, hecho está, me acepto, me perdono, me miro justo. con compasión y sigo adelante. Efectivamente. Pero perdonarnos se nos da un poco regular. Sí. Sí, se nos da un poco regular. Perdonar a los demás, bueno, esta frase de perdono pero no olvido, pues no, no estás perdonando en realidad. Pero bueno, nos resulta mucho más fácil perdonar a los demás que perdonarnos a nosotros mismos. Porque el hecho de, bueno, pues tener la conciencia tranquila, ¿no? Que para mí sería algo también súper básico en el concepto de vivir, pues poder mirar a la cama teniendo la conciencia tranquila. Yo creo que el hecho de poder ir a la cama, poder tirar a la cama con la conciencia tranquila, tienes que tener súper claro qué implica para ti tener la conciencia tranquila y qué le das realmente valor para poderte ir con la conciencia tranquila. Yo creo que hay como dos grandes grupos de conceptos importantes, ¿no? Por un lado estarían las cosas importantes y por otro lado las cosas realmente importantes. Creo que para poder irte a la cama con la conciencia tranquila tienes que tener las cosas realmente importantes bajo control o en un equilibrio, digamos. Y que no implica no equivocarse, ¿eh? Yo es una de las cosas que también hablo mucho con la gente. Es natural, normal y perfectamente razonable equivocarse en las cosas más importantes que tengas en tu vida. Es Justo. normal y no pasa nada y hemos venido a eso y somos humanos imperfectos y la vamos a cagar, pero no hay problema. Yo siempre me gusta verme, y animo a la gente a que se vea de esa manera, como cuando ves a un niño que está aprendiendo y que está en sus primeras experiencias en determinadas fases de su vida, se va a equivocar 1000 veces. Pero tú no le miras con rabia, ni con rencor, ni con mala leche, ni que entiendes que es un crío que está aprendiendo, va a meter la pata, ha tirado el vaso, o no sé qué ha pasado. No pasa nada, se limpia, se recoge, se llena otra vez y se pone encima de la mesa. Pues animo a todo el mundo siempre, cuando tengo la ocasión, de verse a sí mismo de la misma manera. Estás aprendiendo y siempre vas a estar aprendiendo y vas a meter la pata en la misma cosa muchas veces. Para mí es mucho más importante, como bien has dicho. Primero, reconocer que has metido la pata, que eso no es fácil tampoco, ¿eh? O sea, No, normalmente cuando metemos la pata en algo, nos justificamos, ponemos excusas, echamos la culpa a otros. No, 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 mira, no pasa nada. La he cagado, trato de resarcir al resto si he perjudicado a alguien en algo, trato de compensarlo de la manera en que yo pueda, me perdono y una parte que a mí me parece también fundamental después es aprendo de la situación. Es decir, justo. analizo la situación, analizo qué ha pasado, dónde he metido la gamba, por qué me he equivocado, cómo lo tendría que haber hecho mejor. Lo integro, coño, y trato de que no me vuelva a pasar. Tampoco vale esa de, no, me equivoco, me perdono, tiro para adelante, me vuelvo a equivocar, me vuelvo a perdonar. No, o sea, Eso es. hay que mejorar, ¿no? Sí, eso es. Vale, otro de los temas que has tocado es el estar aquí en el presente, que ese también me parece fundamental porque, como bien has dicho también tú, vivimos en piloto automático la mayoría de veces. ¿A qué crees que se debe y cómo la gente puede mejorar esto? Bueno, para empezar, ¿qué síntomas tú le dirías a una persona que tiene que detectar para darse cuenta de que no está viviendo y está simplemente actuando de forma automática? ¿Cómo lo detecta? Cuando no dedica ni un minuto de su tiempo a algo que realmente le satisface. ¿Ok? Se levanta, desayuna rápido porque no le da tiempo a disfrutar. Por ejemplo, a mí me encanta disfrutar tranquilamente, saborear las tostadas, oler el café recién hecho. Me encanta ese momento de tranquilidad. Hay gente que
está como lo que decimos en tareas múltiples, ¿no? Está tomándose el café, mientras tanto está preparando el desayuno para otra persona o se está preparando la mochila para irse a no sé dónde. No está en una tarea focalizada en una tarea. Creo que no somos realmente conscientes de las tareas múltiples que hacemos a lo largo del día. Al final, eso es ir rellenándonos de un estrés brutal. Vale, sería una, ¿no? Tareas múltiples. Dos, no dedicarnos nada de tiempo a cosas que realmente nos satisfacen. Tres, estamos más pensando en lo que tenemos que hacer después que en lo que estamos haciendo ahora. Creo que ese sería como el síntoma principal, ¿no? El foco de interés. ¿Dónde está tu foco de interés? ¿Está en ahora, en lo que tengo que hacer ahora o en lo que tengo que hacer después, o mañana o dentro de una semana? Creo que ahí reside todo. Sí, coincido absolutamente. Además es que somos muy dados a martirizarnos por el pasado y por lo ya hecho, a torturarnos con ello y a estresarnos con el futuro, que no tenemos ni idea de qué va a Ujú, pasar. Yo antes era justo. súper multitarea. O sea, yo hubo un momento de mi vida en el que yo no era capaz de hacer solo una cosa. No podía, o sea, me aburría un montón estar viendo una película. Estar viendo una peli que me gusta, ¿eh? No te voy a decir algo que no. No, una peli que me gusta y me interesa. En los momentos lentos de la peli yo tenía que coger el móvil. Y llegó un momento que dije, esto no es normal. Y es porque venía arrastrado de que mi parte empresarial, en la empresa que estaba montando en ese momento, tenía que hacerlo todo yo. Y Ujú. tenía que hacerlo todo y tenía que estar preparando paquetería mientras respondía a un cliente con el teléfono y estaba en el ordenador y mientras tanto pensando en lo siguiente. Entonces, claro, y yo lo veía hasta positivo. Yo decía, hostia, qué eficaz soy, cuántas cosas puedo hacer a Efectivamente, la vez, ¿eh? soy un Y me crack. sentía orgulloso. Me sentía orgulloso de mí mismo, decía, hostia, esto es genial. Pero claro, luego paraba de mi actividad empresarial y no era capaz de concentrarme en una cosa. Y eso que Justo, yo tenía, de chaval, tenía una concentración brutal. Y la perdí absolutamente con todo esto. claro, No era capaz de claro. pararme a leer un rato. Al final, fíjate, Eduardo, tú estabas sobreestimulado y es lo que le pasa a muchos niños que, bueno, pues un poco por las circunstancias, ¿no? Papás trabajan, se tienen que quedar con familiares, normalmente son abuelos, los abuelos bastante hacen que nos hacen el favor y si les dejan toda la tarde con la tele o con la tablet, pues bueno, pues no le voy a decir nada porque encima que me los están cuidando, Claro, yo qué voy a decir aquí. Al final son niños que están sobreestimulados porque toda pantalla, la velocidad de procesamiento, toda esa estimulación visual, auditiva, todo eso se tiene que procesar cerebralmente, eso es una estimulación brutal y cuando llegan a clase y tienen que estar escuchando a un profe, a una profe que está quieta en una pizarra, que no salen cosas, que no salen luces, al final es como, Dios mío, me estoy aburriendo muchísimo. ¿Por qué? claro, Porque estoy acostumbrado a tener un nivel de estimulación brutal. claro. Y lo mismo nos pasa a nosotros. ¿Qué pasa? Estamos tan acelerados con nuestro día a día que luego es lo que tú dices, cosas cotidianas que realmente me gustan y que tendrían que ser satisfactorias para mí, pues me encuentro con que no lo son. ¿Qué está pasando ahí? Pues que estoy acelerado. Tal cual, tal cual, tal cual. Vale, ¿qué le recomiendas a una persona que se identifica con esta situación para que vuelva a pisar suelo un poquito y volver a disfrutar realmente de las cosas importantes de su día a día? Vale, pues fíjate, empezaría por clasificar de entre todas las cosas que esa persona considere importantes, lo que te decía antes de hay dos grandes grupos, las Ujú, cosas importantes y las cosas realmente importantes. ujú. Hacer ahí una comparativa, englobar, ¿no? Cosas importantes, cosas realmente importantes y se supone que a las cosas realmente importantes tendríamos que dedicarles más tiempo, tendríamos que posicionarles en algo con más fuerza. Si no lo estoy haciendo, algo está fallando. Quizá, por ejemplo, el típico padre o madre que tiene como cosa importante su trabajo, como cosa muy Justo, importante su hijo, pero no le dedica apenas tiempo al hijo y está todo el justo. día pensando y enfocado en el trabajo, ¿no? Con la buena Eso intención de es, darle lo mejor a su hijo y que no le falte eso de es. nada, pero no le está dedicando el tiempo a lo personal. ¿Podría ser un ejemplo? Sí.
Sí, podría ser un ejemplo muy bueno. De hecho, fíjate, Eduardo, yo en la clínica trabajo con muchos peques y en Navidad pongo un arbolito con luces y a todos los peques les pido que en un papelito escriban un deseo que les gustaría tener en Navidad. Yo siempre les digo que es secretísimo, que nadie lo va a leer, pero luego yo pues echo un vistazo. El 70-80% de los niños siempre piden lo mismo, que pasen más tiempo con sus padres, que ¿Qué me puedan dices? jugar, sí. Y me da muchísima pena, mucha Wow. pena. Porque, fíjate, yo creo, Eduardo, que somos fácilmente reemplazables en muchas situaciones. Yo como psicóloga seré muy fácil de reemplazar, pero jamás seré reemplazable como hija, como pareja y si fuese madre, como madre. Entonces, creo que eso es una de las cosas realmente importantes, ¿no? Yo qué tipo de relación tengo con mi familia. Eso para mí es realmente importante, lo estoy cuidando, le estoy dedicando tiempo. Y como padres, pues sois muy difícil de reemplazar. Y creo que el tiempo se tiene que invertir. Es verdad que, pues que el ritmo de la vida es muy rápido, ¿no? Y que estamos inmersos en mogollón de cosas. Pero creo que muchas veces deberíamos pues, pararnos a reflexionar si realmente estoy dando lo que tendría que dar, con lo que yo me sentiría a gusto, me sentiría coherente como padre o como madre. Súper importante, Mm. súper importante. Los niños, y muchas veces luego te das cuenta cuando ya han crecido, ¿no? O cuando ya es tarde. Y es por eso, justo, por no vivir el momento presente y no estar atento a lo que tienes alrededor. O sea, ¿Verdad claro, que yo? a mí eso me toca mucho el corazoncito, porque para mí los niños son algo sagrado. A mí el tema de los niños me mueve mucho y, joder, son personitas absolutamente indefensas, esponjas que absorben y aprenden todo lo que tienen alrededor, y a sus padres, sobre todo en los primeros años de vida, los idolatran y los ven como vamos, como dioses. Entonces, es una auténtica responsabilidad particular el dar el ejemplo que realmente quieres dar a los críos. Y muchas Justo, veces es la típica frase ¿no? del padre diciéndole al niño, que no digas palabrotas, hostia. Pues hombre, justo, es un poco incoherente, ¿no, hijo mío? Pues con eso el es. resto exactamente igual. Que bueno, Eso lo que pasa es que tenemos que ser muy, eh, pues eso, comprensivos con las personas que les pasa esto, porque al final es el camino en el que están y no saben hacerlo mejor. En ese momento les falta algo para poderlo hacer mejor y bueno, entiendo que en parte es tu tarea también cuando te llega una persona adulta y con hijos, pues tratar de sutilmente, y que no tiene que ser nada fácil, hacerle no, ver esas cosas, ¿no? Porque se puede poner a la defensiva o pueden realmente ver que tienes razón y entrar todavía en una espiral de culpa y justo. remordimiento mucho mayor, ¿no? Justo, eso es. La culpa yo creo, Eduardo, que para mí es la emoción más devastadora de todos. Creo que una persona que siente culpa te lleva como al límite constantemente. El papel de la culpa al final es un papel que moviliza, ¿no? Me moviliza a reparar el daño que yo he causado. Pero fíjate, también me puedo sentir culpable si voy en contra de mis valores personales. Y claro, ahí ya la culpa es mucho más devastadora. ¿Por qué? Porque si me siento culpable por algo que yo he hecho, por algo físico, ¿no? Que yo he causado por un daño que he hecho a alguien, resulta mucho más fácil reparar. Ahora, si yo la culpa la siento hacia mí misma, es mucho más complicado. Es lo que decíamos antes resulta mucho más fácil perdonar a los demás que perdonarme a mí misma. Pues con la culpa pasa exactamente lo mismo. Ahí hay un trabajo de introspección muy complicado. Yo, mira, a mí me cambió mucho ese concepto cuando o pude superar situaciones similares cuando cambié el concepto culpa por responsabilidad. Es Ujú. decir, yo no tengo culpa, yo no siento culpa, pero me hago responsable de las cosas que he hecho. Y es una Vale. palabra tan distinta y Ujú. Justo. con un enfoque tan diferente y un significado y una percepción tan diferente que a mí me hizo cambiar del todo. Es decir, ok, he hecho esto,
no siento culpa, pero sí responsabilidad hacia lo que he hecho o hacia lo que no he hecho o hacia lo que tenía que hacer. Pero es que, claro, la Ujú, responsabilidad implica posibilidad de acción. La culpa es justo. solo culpa. Eres culpable, a la cárcel, se acabó. No, mira, eres responsable de haber hecho esto. Ujú, ¿Ahora qué vas a hacer con ello? justo. Vale. ¿Ahora cómo lo cambias? Fíjate, ¿Cómo te resarces? ¿Cómo lo aquí mejoras? Aquí, Eduardo, interactúan varios términos. Yo te voy a soltar. Claro. Locus de control interno y externo. ¿Esto qué significa? Hay personas que tienen la capacidad de ser conscientes de que yo esto que he hecho está bajo mi responsabilidad. Por lo tanto, si yo soy consciente de eso, de llegar a ese clic, será mucho más fácil que yo lo asuma, como tú bien dices, como responsabilidad y no como culpabilidad y me permita movilizarme. Por el contrario, si yo no soy capaz de aceptar que esto que he hecho es responsabilidad mía, sino que balones fuera, eso es locus de control externo. Yo jamás me responsabilizo de las cosas que hago y no llego al clic de hacer, de pasar a ser es mi responsabilidad, sino que me quedo en es mi culpa, mucho más rumiativo, no tanto en un papel más activo, más resolutivo, sino en un papel mucho más rumiativo. ¿En qué se diferencia una persona de otra? Quiero decir, ¿por qué alguien no es capaz de asumir la responsabilidad de sus actos y Ujú. generalmente se excusa en que ha sido culpa de otras personas o incluso de que tiene mala suerte o que la vida le trata mal? Es decir, no es culpa mía, es el entorno, es la gente, es el Vale. país, son los políticos, es la economía, lo que sea. ¿Qué cambia de una Vale. persona a otra? Eh, Al final, Eduardo, somos un 50-50, ¿no? Un 50 por ciento base genética, es decir, algo inamovible, soy lo que soy, mi esencia, digamos, y otro 50% son mis experiencias, el estilo Ujú. educativo, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué nos diferencia a unos y a otros? Pues ese 50-50, la parte inamovible, la esencia pura de cada uno de nosotros y aparte las experiencias que yo haya tenido. Mira, ese estilo de procesamiento son locus de control externo e interno, por ejemplo, ¿no? Son ideas distorsionadas. Las ideas distorsionadas son como atajos mentales a los que yo llego de una forma rápida. Es decir, en momentos de crisis, yo no me pongo a reflexionar y a ser consciente de todo lo que ha ocurrido, de qué papel tengo, de cómo me ha influido. No, yo voy a un atajo muy directo. Y cada persona tenemos nuestros propios atajos. No se Claro. activan de manera constante, pero sí en momentos de crisis, ¿no? Sí, fíjate, yo he pensado también mucho en esto, porque yo trabajaba antes mucho con personas también y me tocaba hacer muchas veces mucho de psicólogo barato, porque trabajaba primero estuve mucho tiempo como comercial y luego dirigiendo equipos comerciales, equipos de Ujú. venta directa a puerta fría, ¿vale? Tocando puertas que tenían que ir a hablar con 100 personas y que 98 les iban a decir que no a diario de formas muy diversas. Era Ujú. psicológicamente muy complejo y la gente te venía al final del día con infinidad de cosas y pues eso, con la actitud en el suelo o con que no se veían que no servían para esto, mil movidas, y me tocaba tener charlas de ese estilo y pasé muchos años enfocado en intentar entender a las personas por qué Ujú. piensan de una forma o de otra. Y yo llego un poco a la conclusión de que para asumir la responsabilidad de algo y verte como actor de algo, actor partícipe y que tienes poder sobre ello, implica un nivel de libertad personal y de humildad brutal. Es decir, no es fácil, no No. es fácil asumir que algo que no ha salido bien, tú podías haberlo hecho mejor. Para eso hace falta Mm. ser una persona muy humilde y decir, coño, Sí. no soy perfecto, lo he hecho mal, no lo he hecho todo lo mejor que sé y que puedo. Lo he hecho mal, Ujú. ya está, podía haberlo hecho mejor. Reconocer eso implica quitarse en medio ese ego, quitarlo, quedarte en pelotas y decir, oye, esto es lo que soy, ya está, soy imperfecto, no lo he hecho bien, lo podía haber hecho mejor y la siguiente lo voy a intentar. Y luego implica una segunda cosa que es la capacidad de la acción, es decir, esfuerzo, trabajo. O sea, por un lado, Ujú. humildad para reconocer mis errores, por otro, capacidad de esfuerzo y trabajo para mejorarlo y ponerme en acción. Claro, el estar en el lado de la víctima, joder, es más fácil, es más cómodo. Es que es la crisis, es que los Efectivamente. políticos, yo no puedo hacer nada, es lo que hay. Claro, eso ni Claro. implica humildad ni acción.
cómodo, claro. Efectivamente. Y fíjate, yo añadiría, Eduardo, un tercer ingrediente en todo esto, que sería la autoestima, el valor que yo me doy a mí mismo. El hecho de asumir un error y de quitarme como ese escudo y abrirme en canal puede hacer que, si yo tengo una adecuada autoestima, me enriquezca, ¿no? Porque crezco personalmente, o por el contrario, si yo no tengo una adecuada autoestima y me abro un canal, al final estoy dejando que todo se abra por dentro. Entonces, yo añadiría ese factor que me parece fundamental. Súper importante. Mira, muchas veces no nos damos cuenta de esto y es cierto que no todo el mundo, como hablábamos antes, y es por esto, está listo para recibir cierto tipo de información o cierto tipo de verdades, porque no puedes afrontarlo hasta que no te valoras, hasta que no tienes una autoestima suficientemente Justo. estructurado y fortalecido como para recibir ese tipo de golpes, como subir a alguien que no ha combatido en su vida a un ring a que reciba galles. Pues si no tiene la preparación que tiene que tener, lo van a poner como un pan y va a salir de allí molido. En esto es igual, Efectivamente. muy buen apunte, muy buen apunte. Efectivamente. Y fíjate, Eduardo, yo creo que es súper importante también puntualizar qué es la autoestima, ¿no? Porque muchas Vale. veces se conoce la autoestima como el valor que yo me doy a mí mismo. Y no es solo eso, es el valor que yo me doy a mí mismo y el valor que yo creo que los demás me dan a mí misma. ¿Tú crees, sí? Sí, efectivamente. Efectivamente, no es solo lo que yo creo de mí, sino lo que yo creo que los otros creen de mí. De hecho, dentro de la autoestima podemos valorar como diferentes subfactores de la autoestima. Autoestima a nivel social, autoestima a nivel familiar, autoestima a nivel académico o laboral. Es decir, el cómo yo me veo en diferentes áreas y cómo considero que los demás me ven a mí en las diferentes áreas. Y todo eso hace una mezcla y llego a, vale, tengo una adecuada autoestima o, no, estoy pez en autoestima. Pero te refieres a lo que yo creo que ven los demás en mí o la Justo. realidad de lo que ven los demás en mí. O sea, el cómo yo lo No, percibo o qué opina el resto. Es que ¿qué crees? es importante porque yo fíjate, una de las cosas que he visto también muy a menudo es que en general, y yo de hace no mucho tiempo también, se dejaba influir demasiado por la visión de los demás y eso me influía en mis actitudes, es decir, yo actuaba Ujú. como el resto quería que yo actuara porque me preocupaba mucho de dejar una buena imagen y que el resto me viera bien. Yo creo Ujú. que eso es peligroso. Sí. Sí, porque al final no estás siendo coherente a ti mismo. Exacto. Por eso lo que yo Vale, me esfuerzo ahora mucho es en que no me influya ni los halagos ni los insultos. O sea, ni para bien ni para mal. Yo soy quien soy lo que soy, trato de mejorar cada día en todo lo que yo puedo para mí, por mí, y ujú, porque eso va a hacer que yo pueda también dar una mejor versión de mí a la gente de mi entorno y le ayude y le enriquezca en lo que humildemente pueda, pero si me halagan o si me insultan, trato de que, digo trato, obviamente no he llegado a ese nivel, pero trato de que no me afecte porque entiendo que eso es parte suya, es su visión sobre mí, no es la vale, realidad de lo que... Entonces me vale. gustaría que matizaras esto un poquito para no dar la impresión de que la gente, para tener un buena autoestima, tenga que entender que tiene que dar una buena imagen al resto y tiene que conseguir que otros le vean de una manera adecuada. No, no. De hecho, fíjate, Eduardo, hay otra de las distorsiones cognitivas que sería la necesidad de aprobación externa, ¿no? Exacto, Personas que no avanzan si no consideran que lo que van a hacer o lo que van a decir va a ser comprado por los demás. Eso al final, si indagas un poquito, hay una inadecuada autoestima, es decir, una persona que necesita que se alabe todo lo que dice, todo lo que hace, al final es porque realmente no confía en su propio criterio. claro. Vale, entonces, la pregunta, perdón, Eduardo, era. Sí, era que comentabas que la autoestima en parte es la visión que tú tienes de ti mismo y en parte lo que tú interpretas o cómo recibes la opinión o Ujú, la visión que tiene el resto sobre ti. Y me gustaría ujú. matizar un poco eso para que no se entienda que parte de la autoestima es realmente el cómo te ve el resto, que eso en mi opinión no tiene nada que ver con la autoestima. Otra No, cosa es cómo tú lo percibas. O sea, que eso realmente es, yo creo que claro. te refieres un poco a la típica situación
de, uy, todo el mundo me mira mal, la gente me ve Justo, gorda, la gente me ve calvo, la justo. gente, fíjate, o sea, que no tener esa percepción distorsionada de lo Eso que es. piensa de ti, ¿no? Creo que va por ahí. Eso es, eso es. Es la percepción ajustada o no ajustada de la realidad. Eso es. Creen que soy tonto. Vale, ¿en qué te basas para creer que eres tonto? Mi familia no me considera en el mismo estatus que mi hermano pequeño. Vale, ¿en qué te basas para creer eso? Hacer como una visión mucho más objetiva de cuál es la realidad. No es satisfacer a los demás, sino tener una visión objetiva. Y fíjate, incluso voy un poco más allá. O sea, a mí me parece, eso me parece fundamental, pero me parece todavía más importante entender que si otro tiene la visión de que yo soy tonto o que mi familia tiene la visión, aunque sea real, de que no tengo el estatus de mi hermano, es que es problema de ellos. O sea, es Ujú. absolutamente una falta de madurez emocional de esa persona. No es mía, Claro, no tiene nada claro. que ver conmigo. No tiene nada que El ver. problema, claro, el problema, Eduardo, es que somos seres sociales Sí, claro. y que necesitamos de la compañía de los demás para estar bien, ¿no? Se Sí, supone. muchas veces no nos damos cuenta es que atraemos al perfil de persona en base a cómo nosotros somos. O sea, Ujú, el perfeccionamiento personal y llegar a este tipo de integración estas claves, a mí me ha hecho que se me acerquen y yo, digamos, cree buenos lazos con personas de una elevación emocional, psicológica, llámalo como quieras, acorde a esto. No tengo ujú. sensaciones ni situaciones cerca de personas que me minusvaloren o que tengan malas opiniones de mí. De hecho, es que ni las percibo. Es decir, no es Claro. tanto apartarse de todo el mundo, oye, cada uno que piense lo que quiera, sino que en el momento que yo fortalezco mi yo interior, joder, pues digamos que interacciono con personas que están en esa misma línea. Efectivamente, efectivamente. Porque al final tú también te estás dando un valor que no te permites, entre comillas, compartirlo con gente que no lo valore o que no lo Exacto. respete. Por lo tanto, vas a ir creciendo. Esto pasa, te pongo un ejemplo que yo veo mucho en consulta, Eduardo, cuando un paciente entra en este proceso de, pues, de crecimiento personal, ¿no? Muchas veces cuando tienen pareja, de repente se dan cuenta que la pareja se ha quedado como súper atrás Ujú, sí, sí, y entiendo. resulta muy doloroso para el paciente, pero creo que es un proceso, jo, pues que al final tú has crecido, tu pareja se ha quedado atrás, tienes que tomar una determinación, ¿no? Coincido, mira, es cierto, esto es duro, pero es verdad. Fíjate, suele pasar también el ejemplo que te iba a poner yo, que si te fijas en las empresas o en los colegios, en las clases, lo que sea, los pesimistas siempre se juntan con los pesimistas y los optimistas Mm, siempre están con los optimistas y los trabajadores están con los trabajadores, siempre así. O sea, te juntas de personas con las que te sientes más cómodo, pero más que nada porque ujú, si la otra persona piensa de una forma diferente a la tuya, e incluso, eh, sobre todo, si piensas de una forma, por llamarlo de alguna forma, más evolucionada o más desarrollada, te hace sentir mal y te ujú, hace sentir a ti gilipollas, entonces te apartas y te vas. Y con el tema de las relaciones personales, sobre todo en las de pareja, pasa exactamente lo mismo. Si una persona avanza, evoluciona en cualquier camino y ve que la persona que tiene al lado no lo hace, si es en algo esencial para él, porque puede haber cosas no esenciales. Quiero mm, decir, yo puedo estar con una persona, puedo compartir con una persona que, no lo sé, a nivel estudios, por lo que sea, yo me pongo ahora a estudiar una carrera, ella no quiere, para mí no tiene importancia, me da exactamente igual. Pero si yo evoluciono a nivel de madurez mm, emocional, por ejemplo, a la hora de cómo afrontar una situación en casa en la que tenemos una diferencia de opiniones, y yo ya estoy equilibrado, sé cómo tratarlo, pongo de mi parte y la otra persona no. Y sigue la línea de no poner de su parte y de desmadrarse emocionalmente y de, joder, pues llega un punto en el que dices, yo no quiero esto. O sea, para algo me efectivamente. esfuerzo yo, para darme una paz mental interna a mí, pero obviamente la quiero Mm, también fuera, no solo dentro. claro, Es claro, natural, es normal. Es sí. normal. Vale, muy bonito. Mira, una cosa más que vamos a tratar, y es que has comentado también que trabajas con niños. Ujú, ¿Qué sí. has aprendido de los críos? ¿Qué has aprendido de los peques? Porque en mi opinión es de quien más se puede aprender. Yo Mira, aprendo una...
Yo cuando el otro día me hizo mucha gracia porque estaba con un peque y no sé, ya no recuerdo muy bien qué comentario hice, ¿no? Y se me quedó mirando y me dijo, Amaya, ¿tú estás loca? ¿Cómo? ¿Cómo? Son Por- geniales. Mis papás no hacen estas cosas. Y dije yo, wow, mis papás no hacen estas cosas. Creo que los 45 minutos que está conmigo, creo que son, jolín, no voy a decir los 45 minutos mejores del día, pero está tranquilo, está contento, se ríe, despliega toda la creatividad. Eh, ¿Estoy loca por despertar esto en niños? Bueno, pues si esa es la definición, sí, estoy loca. Claro. Creo que, creo que con los niños he aprendido a, pues fíjate, dejar atrás como qué pensarán, esto no tendría que hacerlo porque ya soy mayor, ¿qué más me da? Voy a un parque y hay una tirolina y me apetece tirarme por la tirolina, me tiro por la tirolina, me da Tal cual, igual, me tal da cual. igual Eso es, como eso es clave. dejar atrás, ¿no? Ciertas conductas que se supone que ya no las tenemos que hacer porque ya no somos pequeños, pero si no hago daño a nadie y para mí es placentero, ¿por qué lo voy a tener que dejar de hacer? No sé. Es que eso es clave, fíjate, yo es una de las cosas que con mis críos he desarrollado una barbaridad. Yo era antes muy de imagen, ¿no? De la imagen que yo estoy proyectando y tal, yo era muy así, era muy así. Y hace mucho tiempo que ya no. Y yo ahora, te lo juro, yo cuando voy por la calle con mis críos, a mí me miran raro. A mí la gente me mira raro, pero porque juego con ellos. O sea, no tengo problema en que vayan por la calle gritando, que canten, yo canto con ellos, nos gritamos, vamos de la mano y hacemos que nos liamos y preparamos ahí que nos caemos en el suelo en medio de la acera. Hacemos de todo, me da igual, o sea, no tengo problema y me río un montón con ellos se lo pasan genial y yo el primero que me lo paso genial. Y me da muy igual. El resto hay gente que mira y sonríe y le parece gracioso y tal, y hay otros que miran con cara rara. Es su Ya, problema, es su rollo, me da lo mismo. efectivamente. Pero no me privo de hacer ese tipo de cosas. Los niños que son maravillosos, porque tú date cuenta, son espontáneos. Y a veces Sí, los padres, sin ninguna mala intención, faltaría más, pero les matamos esa espontaneidad. Oh, aquí no hable, no grite, oye, compórtate, tal, déjalo, que es un crío. Mira, el otro día estaba llevando una charla que tuvimos que dar en el cole, que ya te la pasaré, por mm, cierto, sí, que ya está casi editada, que te la pasaré. Y en esto estaba uno de mis críos y vino, estábamos ahí unos cuantos ponentes, y vino, y cuando yo veía que se quería acercar, aquí lo acerqué, me lo senté encima y seguimos con todo. No pasa nada, o sea, ¿quieres estar ahí? ya, ¿Quieres ser protagonista? Pues ya, sélo, coño, ven aquí. ya, ¿Qué más da? ya. Vale, aprovecho este corte para hacerte una pregunta, Maya. Me gusta a mí con los invitados casi siempre tirarles al final hacia sus creencias personales un poco más trascendentales, si es que las tienen. ¿Es algo de lo que a ti te Ujú. gusta hablar y quieres que entremos? ¿Prefieres que no? Ahí me da igual. Prefiero que no más que nada por tema pacientes, para que luego no se Vale, vean condicionados por... perfecto, perfecto. Pues no tocamos eso Mm, sin problema. vale. Vale, pues seguimos. Lo que te decía, yo es que disfruto cada rato y cada vez que yo estoy, por ejemplo, aquí en casa, porque yo trabajo desde casa, y veo que están mis críos por ahí, y viene uno de los niños aquí al despacho, y yo estoy a otra cosa, y veo que no le he atendido porque estoy a otra cosa, mira, termino lo que estoy haciendo y voy con él a dedicarle 5 minutos, me da igual lo que sea, a jugar lo que me estoy, a prestarle Mm, atención, aunque normalmente trato de estar pendiente de que cuando viene, parar lo que estoy haciendo, si puedo hacerlo, prestarle la atención que merece, porque enseguida se va otra vez y ya lo suyo y yo se va bien. ya, Y trato de ya, hacerlo, ¿no? Pero a veces me descuido, como es normal. Y digo, no, esto hay que aprovecharlo, hay que valorarlo y hay que hacerlo. De los niños se aprende una locura. efectivamente. Otra de las cosas maravillosas que a mí me parecen geniales y que tendríamos que volver a hacer es que un niño pasa una mala situación, se cae, se da un golpe, yo qué sé, le echas la bronca, lo que sea, se carga de emoción, llora, patalea, Ujú, se pone triste y tal, se le pasa así. mm, O sea, en el momento que el golpe le deja de doler, en el ujú, momento que ya has terminado la bronca y se le ha acabado el castigo o lo que sea que haya pasado, vuelve a ser feliz, vuelve a sonreír, vuelve a saltar, vuelve a jugar y es como si no hubiera pasado nada. No se tortura con lo que ha pasado y los adultos somos especialistas, joder, en echarnos chupitos de veneno recreándonos con lo mal que hemos hecho, lo mal que hemos pasado, fíjate lo que sufrí hace 20 años porque no sé qué. claro. Qué pérdida de tiempo, ¿no?
Sí, al final, y esto es pues un poco la visión que tenía antes yo de qué es la vida, de vivir en el presente. Al final los niños viven en el presente, en el aquí y ahora, y nosotros no somos capaces de vivir en el presente, o al menos no de momento. También es lógico pensar que nos cueste vivir en el presente, ¿no? Tenemos como una situación socioeconómica muy inestable a nuestro alrededor y al final, ¿quién no se para a pensar, ostras, qué pasará en el futuro? ¿Hacia dónde vamos? ¿No? Creo que todo el mundo tenemos en algún momento a lo largo de nuestro día una Claro, preocupación de este tipo, pero porque, jolín, a nivel sociocultural, pues el momento tampoco es de lo más fácil del mundo. claro, Y evidentemente eso a nosotros como adultos nos invade, a los niños no. exacto. ¿Sabes lo que a mí me ayuda para eso? Desde hace un tiempo también ya, el aprender a, como me dijo un entrevistado hace un tiempo, que yo lo estaba haciendo sin ser consciente de ello, de disfrutar la incertidumbre. O sea, ser consciente, lo primero, que no tenemos ni pajolera idea de lo que va a pasar mañana, no sabemos. Ujú. O sea, es que es imposible saber qué va a pasar mañana, cómo se va a despertar, con qué humor se va a despertar Trump, Putin, Zelensky, la von der Leyen, Sánchez o quien sea, y qué van a hacer. Y que eso nos va a condicionar hacia un lado, hacia el otro, para bien, para mal, nos va a beneficiar, perjudicar, no tengo ni idea. No sé si voy a salir por la calle, me voy a torcer un tobillo, voy a tener que estar una semana tumbado en cama. Si me va a caer una maceta en la cabeza. O si me va a tocar la lotería, es que no tengo ni idea. Como no tengo ni idea, preocuparme por eso no me sirve de nada, o sea, no es útil, no lo veo absurdo. Entonces, es un poco, trato de despertarme cada mañana pensando, a ver qué pasa hoy, pero con la ilusión del niño que va a ir a una excursión del cole que no ha ido nunca. A Justo, ver qué viene, a ver qué me trae la vida. justo. Y como he llegado a un punto de autoestima, como tú comentabas, y de valorar mis capacidades y habilidades, sé que de una forma u otra lo sortearé y trataré de sacarle el máximo partido posible a lo que venga, pero con Eso ilusión más es, que con miedo. O sea, trato de quitarme el eso miedo es. e ilusión. Eso es, de no hipotecarnos a un futuro. Creo que esa es una de las claves de pues centrarnos en las expectativas más próximas y no tanto a futuro porque no sabemos ni siquiera si vamos a estar aquí. Exacto. Entonces no tiene ningún tipo de sentido. No es útil. Vale, mira, te No. voy a sacar un último tema, ya que del otro que te he comentado no vamos a hablar, pero de este, mira, tú sueles tratar, por ir a un tema un poquito más polémico, que también me gusta, tú sueles tratar, y luego como hemos hablado, si no te gusta, lo cortamos, no te preocupes. Tú sueles tratar también, trabajar, tratas adultos, tratas también situaciones o problemas de pareja. Un poco de refilón. ¿Vale? Un poco de refilón. Creo que, ¿sabes qué pasa, Eduardo? Que en psicología hay muchas áreas de Claro. trabajo y yo creo que hay que ser consciente de qué cosas podemos hacer bien Ujú. y qué cosas o en qué cosas pues no tenemos la experiencia o la formación necesaria para poder llevarlo a cabo, ¿no? Yo creo que hay ciertas situaciones personales que necesitan como una fuente muy especializada, ¿no? Y, por ejemplo, en pareja, creo que necesitas ser experto, tener mucha formación en el tema para poder trabajarlo. Si he tenido pacientes que en un momento de la intervención han necesitado un acompañamiento en pareja, lo he hecho, pero si de primeras me llama un paciente porque necesita una intervención en pareja, yo directamente derivo, no me centro en ello. Vale, te preguntaba esto, aunque no sea tanto en este caso entonces como experta en la materia, pero sí como psicóloga y estudiosa de la mente humana. Eh, Se habla mucho de que hoy en día hay una crisis muy fuerte a la hora de encontrar pareja y de que las parejas Ujú, tengan una continuidad. ujú. Te iba a preguntar primero a qué crees que se debe. Vale. Creo que ahora mismo estamos como en un punto, esto me puede llover aquí mucha, mucha crítica. Luego Eh, decidimos si lo quieres añadir o no, no te preocupes. Pero de momento vale, lo charlamos. creo, Eduardo, que ahora mismo estamos como en un punto muy individualista, ¿no? Ujú, Muy egocéntrico, de totalmente. esto es lo que yo quiero y si no es así, pues chao, ¿no? Hay como muchos memes que a mí me hacen muchísima gracia, que es límite, 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 límite.
ponemos mogollón de límites, ¿no? Nos están enseñando a no, esto tiene que ser un límite y esto que tiene que ser infranqueable. Vale, genial, nos están enseñando qué son los límites, pero no nos enseñan a sostener y a esa continuidad en el tiempo, ¿no? ¿Por qué? Pues porque vivimos tan rápido que nos cansamos muy rápido de todo. Y ese todo también son las personas, nos cansamos de las personas que tenemos a nuestro alrededor. Creo que muchas veces porque vivimos en unas expectativas que no son la realidad. El consumo de redes sociales nos hace tener una perspectiva de la vida que no es la realidad, ¿no? Entonces creo que es el conjunto de muchas cosas que nos hacen, entre comillas, envenenarnos y no ser realmente conscientes de, ostras, ¿por qué yo no puedo mantener una pareja? Y luego la percepción por el tema de la globalización, tanto por redes sociales como por aplicaciones de citas, de que tenemos un catálogo súper amplio entre nuestros ojos y que entonces no tengo por qué aguantar nada porque ya vendrá la siguiente o el siguiente que lo hará mejor y tal, y así pasamos la vida. Coincido absolutamente Efectivamente, contigo. Y luego efectivamente. te pregunto a mayores, ¿tú crees, porque esto es algo de lo que he leído un montón, he analizado un montón y yo tengo mi propio criterio al respecto, pero quiero oír el de una profesional? Eh, ¿El cerebro del hombre y de la mujer procesan, piensan de la misma forma o no? O sea, obviamente cada persona es un mundo, ¿vale? Teniendo en claro Vale, que cada individuo es diferente, pero en términos vale, generales, por generalizar un poquito, vale. ¿vosotras crees que pensáis, procesáis y sentís más o menos de la misma manera que nosotros o hay diferencias clave? No. Mira, hay mogollón de estudios, Eduardo, que hablan de las diferentes áreas cerebrales, ¿no? Ujú. Y de diferentes aptitudes o capacidades que podrían tener los hombres más desarrolladas que las mujeres y viceversa. Vale. Ajá. Lo que sí que hay una evidencia, no hay como algo una diferencia tan grande como para decir, los hombres hacen mejor esto, las mujeres hacen mejor Sí. esto otro. No. Y en muchas de esas aptitudes tiene en cuenta o tiene que ver los procesos evolutivos o sociales en los que nos hemos estado inmersos, ¿no? Claro. Las mujeres se supone que tenemos como mucha más capacidad del cuidado y del arropo emocional, pero porque social o culturalmente es lo que hemos estado haciendo durante cientos de años atrás. Lo que sí que hay evidencia científica es en lo siguiente. Digamos que estos son los dos hemisferios cerebrales y en medio está el cuerpo calloso. El cuerpo calloso es una membrana que manda información de un hemisferio al otro. Cuantas más conexiones neuronales mandemos de un lado al otro, más conectados estarán varias zonas cerebrales. Ujú. Los hombres tienen menos conexiones neuronales intercerebrales que las mujeres. ¿Qué significa esto? Pues que muchas veces las mujeres estamos procesando la información con diferentes perspectivas y los hombres no tanto. Coincido absolutamente. Y aparte, yo no sé si tendrá que ver en eso o no, pero nosotros habitualmente tenemos la capacidad real y absoluta de no pensar en nada o de terminar el día, poner la oreja en la almohada y caer. Y vosotras, eso no funciona. O sea, eso de tener la cajita de no pienso en nada, no existe. Le dais, No. sois mucho más mentales. Yo fíjate, había leído esto que me comentas de ese estudio, me lo comentó de hecho un neuropsicólogo también, y me dijo que el estudio decía pues, que vosotras tenéis más conexiones interhemisferios y nosotros Ujú. más en cada hemisferio dentro. O sea, Justo, somos más especializados en una cosa. Y eso él lo es. relacionaba a que los hombres en general o piensan de manera racional o piensan de manera emocional, pero meterle razón a la emoción o emoción a la razón nos cuesta más, y vosotras Ujú. sí que sois más completas, os cuesta menos el ver la parte emocional de una situación racional o la parte racional de una situación emocional, ¿no? Que es súper interesante. Pero mira, yo Sí. hay una cosa que a mí me parece fundamental y me ha sobrevivido muchísimo en la vida todo esto, que es, en términos generales, volvemos, ¿vale? Siempre hay excepciones, pero pensamos de manera súper distinta, ya sea por parte genética o por parte social, ¿vale? Ahí no entro. Pero hay cosas a las que en general nosotros le damos muchísima importancia al hombre y la mujer no tanta, y viceversa, y a veces parece que es que hablamos idiomas distintos. O sea, realmente hay veces
que yo creo que uno de los grandes problemas que tiene hoy en día una sociedad tan libre, porque claro, dices, joder, es que hace 100 años, hace 50 años las parejas duraban mucho más, ¿vale? No había libertad para hacer estas cosas. O sea, una mujer Ujú. divorciada hace 60 años era la divorciada del barrio, estaba mal visto y tenía que aguantar carros y carretas porque no le quedaba otra. Una sociedad libre como ahora, Sí. yo creo que un mogollón de las diferencias de opinión o de las peleas o discusiones que puede haber entre una pareja son simplemente por no tratar de entender cómo piensa la otra persona. Mm, Y eso pasa también, obviamente, entre hombres, entre nosotros, entre nosotras también, pero del hombre a la mujer lo veo muy acentuado. El que mm, detalles que quizá para nosotros es un detalle sin importancia, vosotras le dais mucha importancia y viceversa. Cosas que para vosotras no tienen ninguna importancia y para nosotras tiene mucho. O sea, sí. animo mucho a la gente, ya no solo entre el hombre y la mujer, ¿vale? Entre cualquier persona contra la que tú interactúes, o de que trates de tener un poco de empatía y meterle en su cabeza, entenderle antes de Mm, juzgar o prejuzgar el por qué está haciendo algo, coño, mm, párate, háblale, pregúntale, que te explique su enfoque, porque quizá tú has dicho algo de una forma que para ti es muy natural y a la otra persona la forma en la que se lo has dicho le ha ofendido y a ti las formas igual te dan igual, lo que vas es al contenido y la otra persona está en la forma. Y mantener una conversación desde centro, simplemente presuponiendo que, fíjate, a mí esto es una cosa que me parece clave para una relación que funcione de cualquier tipo, de familiar, me da igual. Es el darle a la otra persona la oportunidad de la presunción de buena fe. Es decir, yo te presupongo buena fe de inicio. O sea, si has ujú. hecho algo que a mí me ha molestado, primero voy a presuponer siempre que no ha habido mala intención. Tú no lo has hecho a propósito. No me has molestado con ganas de hacerme daño. Entonces, si Ujú. has hecho algo que a mí me ha molestado, me ha dañado, obviamente habrá sido sin mala intención, sin querer y por un error. Entonces, voy a darte la oportunidad de hablarlo para decirte, oye, yo obviamente desde buenas formas también, mira, esto que has hecho, ¿por qué lo has hecho? O sea, ¿qué ha pasado? Esto Ya, no me ha gustado. La mayoría de las veces pasa que la otra persona dice, uy, va, pues te pido disculpas porque no ha sido mi intención, no me había dado cuenta. Pero yo no te lo he mm, dicho así o así. No, mira, me lo has dicho así o así. Hostia, pues perdona, de verdad, no tendremos que ir a la próxima vez. Sin ya está. presuposiciones, sin juicios, sin evaluaciones. Voy, te enfrento y te pregunto, oye, macho, ¿por qué has hecho esto? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué el otro día no Claro, sé qué? ¿O por qué tal? Pues si ese es el momento, todavía mejor. claro. Y se aclara todo. O sea, presuponerle buena fe a tu interlocutor y preguntarle soluciona voy a inventar obviamente el porcentaje, pero el 90% de las discusiones. Fíjate, Eduardo, yo hace un par de meses fui a una conferencia y iba un poco con mente abierta de a ver qué es lo que me voy a encontrar, ¿no? Porque, bueno, era una conferencia en la que se integraba la información a partir de una metodología de la psicología que no es el área desde la que yo trabajo, pero dije, bueno, mente abierta, a ver qué es lo que me encuentro. Vale. Claro. Al final de esa conferencia había una mesa redonda con dos participantes que eran eminencias en cada uno de los ámbitos, pero eran enfoques muy contrapuestos, muy Ujú. centrados entre ellos. Me dio verdadera vergüenza porque eso fue un cacareo en el que ni el uno escuchaba a la otra, ni la otra escuchaba al uno. Era un enfrentamiento brutal y una lucha al final de egos, de esta es mi postura, yo la voy a defender a muerte y me da igual lo que tú me estés contando. Y al final era, jolín, es que ninguno de los dos está en una posición absolutista de certeza absoluta. Es decir, os podéis escuchar, podéis llegar a tener puntos en común, pero no. ¿Por qué? Porque en lo único que se centraron fue en mantener su imagen lo más invariable posible y defenderlo hasta morir, tanto que es que daba vergüenza escucharles. Y al final tú dices, ostras, si esto está pasando en un entorno tan controlado, académicamente tan elevado, en el día a día, ¿qué está pasando? Al final, creo, Eduardo, que en esto del individualismo, ¿no? Estamos como tan falsamente empoderados y empoderadas que Como bien has dicho, estamos destruyendo a la falsamente. Mira, en ese justo. caso es muy posible que cada uno quisiera vender su libro. Es decir, Ujú. está ahí mostrando una metodología que quizá luego ellos derivan de alguna forma a cursos o vete tú a saber qué, entonces es mínimamente comprensible. Pero pasa mucho en el día a día y es muy habitual que cuando tú debates con otra persona que tiene una opinión diferente a la tuya, que a mí eso me encanta, o sea, yo el debatir con personas que opinan como yo para que reafirmen
mis teorías me parece absurdo. O sea, yo trato de debatir con personas que opinan diferente, pero ¿desde qué punto? No desde el punto habitual de voy a intentar convencerte de mis argumentos, porque son los buenos, son los correctos y son así. Que además, la mayoría de los argumentos que cada uno tiene en mente ni siquiera son suyos, son copiados, o sea, ni siquiera son razonados. Pero ya no eso. No es eso, sino todo lo contrario. Es decir, quiero escuchar tus argumentos para ver si son mejores que los míos. Quiero escuchar tu punto de vista para ver por qué piensas así. Porque si estoy hablando contigo, te considero una persona razonable, te considero una persona inteligente, o por lo menos, mentalmente hábil, ¿vale? Entonces, bien, vamos a hablar. Explícame por qué piensas de manera diferente a mí y te escucho con atención, realmente pensando que quizá que tienes la razón eres tú. Y yo lo pienso. Ahora, si creo que la razón no la tienes tú y yo sigo pensando que mis argumentos son, te lo voy a debatir. Ahora, siempre desde un equilibrio. Por ejemplo, es muy difícil hablar con gente de política, por ejemplo. Hay muy pocas personas con las que yo pueda hablar de política. No porque mis pensamientos sean radicales, que para nada lo son. Pero habitualmente la gente con la política es muy fanática. Entonces, esto es blanco y es blanco, o en este caso es rojo, o es azul, o es lo que sea. No, joder, yo trato de entrar un poco más a fondo. Okay, ¿por qué crees que esa política económica funcionaría mejor que la otra? ¿Cómo ves al individuo? ¿Cómo ves al individuo frente a la sociedad? ¿Cómo ves al Estado frente a la sociedad? ¿Qué papel tiene que tener cada uno? Lo hablo y hay veces, no, mira, pues el Estado tiene que tener más importancia por esto, y ayuda aquí o ayuda allá, si hay una gestión X, tal. Ese tipo de debates están fenomenal, pero habitualmente no hacemos eso. Lo que queremos solo es convencer al otro y que nos dé la razón y quedar por encima. Efectivamente. Y creo que has dicho una palabra muy clave que es estar en equilibrio. Cuando estamos en una discusión ya no nos posicionamos en el mismo estatus. Yo ya me posiciono por encima. Entonces, ese estatus lo voy a defender a muerte. Porque no entiendo que en una discusión no es cuestión de ver quién gana o ver quién pierde. Es una cuestión de, jolín, reaprender, ¿no? Compartir ideas, aportarle al otro lo que humildemente y buenamente puedas, porque quizá no ha caído en tus argumentos, y escuchar los suyos para enriquecerte tú. Pero ¿sabes lo que pasa? Es que también las redes sociales también nos perjudican mucho en eso, porque los algoritmos, ya sabes tú, que lo que te dan es lo que te resuena, te dan en lo que pasas más tiempo viendo, y cada vez te llevan más hacia el extremo. Entonces, claro, el mundo que tú ves detrás de la pantalla es un mundo que a ti te gusta, y crees que todo el mundo, es que esto es lo que hay. No. Hay otro mundo completamente aparte que si no te paras a buscarlo ni lo ves, claro, se lo dan a la otra gente. Claro, y ese mundo lo único que hace es reforzar mis propios estilos de creencia y me enmascara todavía más a lo demás. Por lo tanto, entro en bucle con mi propio estilo de creencia. Sí, totalmente. Y es fundamental, de verdad, para cualquier tipo de debate que se tenga con cualquier persona, y en pareja obviamente es lo más habitual, porque es con quien convives, que siempre haya un diálogo equilibrado y que cuando la otra persona... No hagamos presuposiciones. Ah, mira, ha llegado así, no me ha saludado de la misma manera, seguro que es porque no sé qué. ¿Qué sé por qué coño es? ¿Por qué voy a suponer nada? Va, oye, cariño, ¿estás bien? Sí, pues, no, como has entrado diferente y me has saludado y tal, hostia, perdona, pues no me he dado cuenta y tal. Y ya está, se acabó. Ahora, si no, seguro que ha sido por esto, o igual es que se ha encontrado con no sé quién, ahora fíjate qué, pues entonces ahora como ella no me ha, yo tampoco lee, y la preparas sin necesidad. Claro, no hace falta. No dar jamás, nunca nada, por supuesto, sino directamente preguntar, ¿tienes algún tipo de duda? Pregúntame, dime, cuestióname. Que para eso también la otra persona tiene que estar abierta a eso, porque muchas veces cuando nos vienen a preguntarnos cualquier cosa, oye, que no me has saludado, sí, lo he hecho como siempre. Entonces al otro le quita la gana de preguntarte. Claro, sí claro. Pone un poquito de su parte, y en cualquier tipo de relación personal, pareja, amistad, familia, me da exactamente igual. Si pones un poquito de tu parte, realmente es sencillo. Lo que pasa es que nos complicamos con cosas simples. El ser humano es un capullo en la mayoría de las ocasiones. Sí, porque yo creo que no categorizamos bien, Eduardo, porque no categorizamos las cosas realmente importantes. Y creo que, ¿qué más da que yo haya sentido que no me haya saludado igual que el resto de días? ¿Qué más da? O la típica estupidez de que una persona, uno de los dos se enfade, insisto, entre hermanos, o me da igual pareja, hermano, lo que sea, que uno de los dos se enfade porque el otro haga o no haga algo. Quiero decir, a mí me pasa, por ejemplo, que a mí no me gusta el que se quede el tapón del champú abierto. Esto que estupidez, ¿eh? No me gusta. Luego se enciende la ducha otra vez, hoy se llena de agua, no me gusta. Vale, pues mi pareja se lo deja siempre abierto.
Antes me cabreaba un montón. Y dije, oye, ¿pero qué le cuesta? Ahora he entendido que dijo, pues en eso se despista. ¿Por qué? Porque seguramente lo que estés disfrutando de la ducha y no esté pensando en el jodido taponcito. Entonces, cuando yo paso por ahí y lo veo abierto, simplemente tapo y ya está. Efectivamente, ¿Qué me cuesta tapar? efectivamente. No me cuesta nada, no hay problema. No, otra vez deja el tapón abierto, ¿qué tal? No pasa nada, oye, lo has visto tú, a la otra persona se le está yendo, tápalo, ya está. Ya. Y de hecho la mayoría de las discusiones en pareja son por chorradas, pero que al final chorradas que se van acumulando y hace que el día haya sido una porquería en Pero porque pareja. además tenemos la mala costumbre de ver las acciones del otro a través de nuestra mente y de nuestros ojos y con nuestro filtro. Es decir, joder, si a mí no me cuesta nada hacer esto, a la otra persona tampoco. Si no lo está haciendo es porque no le da la gana o porque no quiere o porque no le pone empeño. Que no, joder, que la otra persona igual ni lo ha visto. A veces me pasaba a mí, Efectivamente. ¿no? Yo, por ejemplo, soy, que fíjate, esto también el otro día leí por qué venía, de dónde venía a nivel evolutivo. A mí es la típica situación, esto también es de hombres y mujeres que es muy divertida. Es porque la típica situación de no encuentro algo y viene tu madre o viene tu mujer y llega a la habitación y lo ve nada más entrar. Está ahí, coño, está ahí. Que el otro día leí una explicación, no sé si tiene sentido o no, que decía que es porque evolutivamente, desde hace muchísimo tiempo, el hombre, ha sido siempre el cazador, su mente está más preparada para ver cosas en movimiento y cosas tal, y que las estáticas y las diferencias de colores, de matices y ese tipo de cosas, vosotras las veis mejor porque eres más las recolectoras y que tenéis que ver qué valla era venenosa o planta o tal, servía o no servía, ¿no? Y que de ahí ha habido un poco esa separación. Bueno, pues a mí me pasa un montón. Y yo no me fijo en los pequeños detalles, salvo que le pongo mucho empeño y me cuesta. Y hay veces, joder, que simplemente, yo qué sé, yo puedo salir de aquí de la habitación y puede haber un papel en el suelo y te lo juro a Maya que no lo veo. Y paso por encima y lo puedo pisar y no lo veo. Y me pasa a veces que me dejan la bolsa de basura en la puerta de casa y aparto la bolsa y salgo de casa y me preguntas a los 2 minutos y ahí no había bolsa. Y yo no he visto la bolsa y que no lo he visto. Entonces, claro, la otra persona tiene que entender que no es mal, que no es malas. O sea, que es que simplemente no la ha visto. Entonces, ya la otra persona, porque tiene ese nivel de conciencia, pues simplemente se ríe, me lo dice, nos echamos unas risas y está. Yo le pongo más empeño y ella es consciente de eso y viceversa. Yo sé que hay cosas que a ella le cuesta mucho más y me río, no pasa nada, se lo recuerdo, por supuesto, para ayudarle también a evolucionar, igual que ella a mí, pero joder, desde esa armonía, ¿no? Que es fundamental. Eso es. Y desde ese, pues al final, respeto mutuo e intentar evolucionar los dos en el mismo sentido. Exacto, tal cual. Amaya, pues no sé si quieres hacer algún comentario más, no sé si te ha quedado algo en el tintero, a mí me parece una charla súper interesante, te agradezco un montón tu tiempo, te agradezco un montón que hayas sacado este ratito y este es un podcast, es una entrevista, te lo digo desde ya, súper egoísta, es decir, para mí el objetivo ya está cumplido, el objetivo de este vídeo era tener esta conversación, aprender yo lo máximo posible de ti, sacarte todo tipo de respuestas que te he sacado y enriquecerme. A partir de ahí, si lo ve mucha gente, poca o tal, me da exactamente igual. De hecho, yo desde aquí lo que hago es pasar a un editor, él lo sube y yo me despreocupo completamente. No tengo ninguna ansia de reconocimiento a ese nivel, porque esto para mí es una de las cosas que tú has hablado antes, un hobby que a mí me gusta, que disfruto, lo apasiono, o sea, me apasiona y trato de aprender de la visión de la vida que tienen diferentes personas con diferentes trayectorias. Así que, de nuevo, muchísimas gracias. Gracias a ti. Bueno, nos vemos. Igualmente, gracias y gracias por dejar que yo también aprenda de tu perspectiva y de todo tu crecimiento a través de otras personas, de tus experiencias y nada, que encantada de haber estado aquí contigo. Un placer, Amaya. Un abrazo. Gracias, Nos Eduardo. vemos. Chao. Chao. Chao, chao.